Muy buenas tardes o muy buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es el profesor Juan Ríos, profesor de lenguaje y también de literatura. El día de hoy tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes el curso de literatura. Así que ustedes saben que la literatura estudia las obras literarias y también tiene que ver mucho con los sentimientos, los pensamientos, la cultura. Así que vamos a empezar el día de hoy vamos a desarrollar la semana 16. Semana 16. El tema es siglo XIX, romanticismo español. Hablaremos de Gustavo Adolfo Bécquer, el máximo representante del romanticismo español. ¿De qué vamos a hablar específicamente? Hablaremos de la importancia del romanticismo español, su importancia. Vamos a conocer la lírica, la narrativa romántica. Ya vamos a concentrarnos en Gustavo Adolfo Bécquer. Hablaremos de rimas, que es un libro de poesía, además de leyendas, que es un libro de relatos. Estamos en el siglo XIX. El contexto histórico de esa época en la península ibérica, tardía implantación del romanticismo. Lamentablemente, este tipo de literatura, este tipo de arte llega al país tarde. Hay ciertas circunstancias que condicionaron que esto ocurra, que el romanticismo llegara tarde. ¿Por qué llega tarde? Mientras que en Alemania, que es el país de origen del romanticismo, Italia, Francia, ellos ya plenamente estaban en el romanticismo propiamente dicho. Acá en España llega tardíamente. ¿Por qué? Porque España vive la guerra de la independencia española. Ustedes se acordarán que es- España sufre la invasión francesa. Entonces hay un sentimiento patriótico nacionalista de resistir y de expulsar a los invasores. Y una guerra que va a durar del 1808 a 1814. Causa principal, la guerra de la independencia contra Francia. Esto genera un sentimiento antifrancés que impide la llegada de las ideas neoclásicas. Entonces, el, hay todo, hay toda una corriente de mirar con recelo a todo lo que es francés. Y hay un recelo, y hay conflictos, una situación, una realidad bastante dolorosa. En 1812 se promulga la Constitución de Cádiz. Es una constitución bajo la protección de, del gobierno francés. Regresó, pero luego regresa Fernando VII y va a abolir esa constitución. Fernando VII es el rey de España. Ahí está. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como él regresa en el año 1814, va a perseguir a aquellos políticos, literatos que tienen inclinación por Francia. En 1833 se produce la muerte del rey y el regreso de los exiliados, lo cual supone el verdadero desarrollo del romanticismo en España. Cuando muere este rey que persiguió ideas liberales, cuando muere este rey que buscó todos los recursos, usó todo el aparato estatal para reprimir, perseguir, encerrar o expatriar a todo literato, escritor, político que tiene ideas liberales. Y por eso que los románticos son liberales, los románticos son republicanos. Entonces, cuando muere, recién llega a Francia, perdón, llega a España para desarrollar la literatura romántica, que uno de los temas es la libertad.
Así es. Característica del romanticismo español. Nacionalismo. Aprecian y exaltan los valores nacionales, las tradiciones populares. Esas tradiciones se refieren a relatos, historias del pueblo, de su tierra. Hay religiosidad también. Ustedes saben que hay muchos templos, castillos, catedrales, folclore, sus costumbres populares. Recuperan su pasado y lo idealizan. Hay un sentimiento por lo propio, por lo nacional, por sus tradiciones, sus leyendas. Angustia metafísica, consecuencia del enfrentamiento entre el espíritu idealista del escritor y la cruda realidad, la desesperación y la decepción. Se adueñan de las obras literarias. Angustia es un sufrimiento psicológico. Metafísico tiene que ver mucho con la existencia, del sentido de la vida. Entonces, estos personajes sufren mucho porque su idealismo choca con la cruda y bruta realidad. Hay un sufrimiento y dolor, a veces quieren suicidarse, no encuentran sentido en la vida. Mira, acá dice sátiras del suicidio romántico. Muchos se suicidan, no quieren seguir viviendo, etc. Evasión y exotismo. Evasión significa evadir la realidad y exotismo es buscar lugares más apacibles. El autor romántico huye de su espacio y su tiempo presente para refugiarse en un lejano y remoto lugar. Busca lugares remotos, exóticos, que pueden ser paisajes, montañas, cementerios, lugares donde no está la gente. Evade su cruda situación real y busca otros lugares remotos, lejanos, alejados de su cotidianidad. Exotismo se refiere a lugares lejanos, remotos, céntricos. Pueden ser cementerios, pueden ser ruinas, etc. Representantes tenemos aquí en teatro a don Álvaro, pero se llama el Duque de Rivas. Así se llama, el Duque de Rivas. Don Álvaro o las fuerzas del destino. Ese es el título de una obra que fue representada allá en España. Tenemos otro representante en teatro, José Zorrilla, autor de la obra teatral Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio. Entonces, Don Juan Tenorio es un antihéroe, es un personaje que alude a la leyenda. Como estos representantes se basan mucho en las leyendas, en este caso se trata de un hombre mujeriego, un mujeriego cruel, malvado, perverso. Entonces es un hombre muy liberal, muy libertino, mejor dicho, es un personaje libertino. Él hace don Juan, que es un hombre acaudalado, simpático, que es experto en el uso de la espada o esgrima, tiene buena oratoria, pero es muy cruel, engaña a las mujeres, es muy malvado, muy perverso. Y él hace una apuesta con su amigo don Luis en un bar, y la apuesta consiste en fijar una fecha en las cuales los dos tenían que hacer las peores villanías, las peores crueldades, las peores traiciones. Y luego va a haber un jurado y va a decidir quién de los dos es el que va a ganar en ser el peor villano. Entonces, esa es la historia de don Juan. Y entre esas historias, esas villanías, ustedes saben que van a cometer muchas cosas horribles. Entre ellos van a engañar a mujeres, van a matar a los padres de las víctimas y así, terrible. Es un antihéroe. Poesía, tenemos aquí el título El estudiante de Salamanca, el autor, el poeta español José de Espronceda. En narrativa tenemos a Mariano José de Larra. Vuelva usted, en la obra se llama Vuelva usted mañana y otros artículos de costumbre. Es un libro que contiene artículos de costumbres.
Cuando decimos artículos de costumbre, estamos hablando que son descripciones y comentarios sobre estilos, formas, costumbres, tipos de ciertos lugares de España. Describe la forma de ser del español de provincia. Pero a nosotros nos interesa sobre todo Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta universal. Fíjense su nacimiento, ¿no? 1836. Nace, 1836. 1870. O sea que él es un autor tardío, porque el romanticismo, estamos hablando que empieza en 1800, de manera formal, oficial, 1800, y él nace en 1836. Su obra artística se enmarca dentro del por eso se llama post-romanticismo, ya cuando ya nadie o ya no se estila escribir poemas de estilo romántico, él empieza recién a escribir poesía romántica. En la poesía de Bécquer hay rastros de los románticos europeos como Heinrich Heine, que es un alemán, de poemas breves, intensos, y Lord Byron, que es un poeta inglés. Pero de todos esos dos, el que más va a impactar va a ser Heinrich Heine, el alemán. Gustavo Adolfo Bécquer tiene un apego, un interés, un amor, pasión por las leyendas o la literatura legendaria alemana. Julia Spin es considerada la musa de un buen grupo de sus rimas. Entonces Julia Spin es la musa, es la persona de quien en vida se enamoró. Murió en Madrid en 1870. Sus obras tenemos Rimas, es un libro de poesía, que enseguida vamos a ampliar. Leyendas, es un libro de relato. Cartas desde mi celda, es un libro que es un artículo de costumbres, donde va narrando, describiendo sus viajes. Historia de los templos de España, es un libro de pintura, donde es un libro, o mejor dicho, es un libro donde hace una descripción de las catedrales, de los templos medievales. Él tenía esa afición por conocer, describir y valorar todas esas tradiciones, las iglesias con sus arreglos, ornatos, con sus gárgolas o iglesias con sus formas, todas ellas góticas o de la época medieval. Las leyendas. Entonces vamos a empezar hablando de las leyendas. Las leyendas. Las leyendas es un libro que contiene relatos, hay narraciones, por lo tanto pertenece al género narrativo. La especie es leyenda, que es una narración popular que cuenta un hecho real o fantástico, ¿ya? Se refiere a sucesos que colinda con lo fantástico. Por eso, fíjense, en el lado izquierdo tenemos la imagen de una especie de sirena, una mujer que habita en la laguna. No sabemos cómo puede explicarse esto. Entonces, muchos de estos relatos aluden a expresiones colectivas, populares, tradiciones, creencias, relatos populares. Tiene 18 leyendas, componentes legendarios. Legendario significa que tiene que ver con las leyendas, pues, ¿no? Sucesos poco verosímiles, a veces sobrenaturales, y exóticos porque se refiere a espacios, paisajes alejados, remotos. Narraciones breves en tradición oral.
recurrencia de detalles costumbristas, en detalles costumbristas, describe las costumbres de las personas, por ejemplo, en ciertos lugares se estila realizar cacería, ¿no? Entonces el príncipe sale con sus perros, montado en caballo y seguido de sus vamos, de sus lacayos. Entonces describen las costumbres, elementos sobrenaturales, ahí están los elementos sobrenaturales, hay sucesos que son inverosímiles, que no se pueden explicar, apariciones, fantasmas, espectros, duendes. Utiliza recursos de la oralidad también al momento de narrar alude formas, expresiones de la oralidad. La estética del grotesco también se refiere a lo monstruoso, al horror. Hay situaciones donde da miedo, hay fantasmas, muertes, muertes horribles. Entonces, eso es grotesco, horror. El espacio, los lugares, usa caracteres góticos. Góticos se refiere a algo, lo gótico, el estilo gótico, caracteres góticos, se refiere a la arquitectura, a la arquitectura medieval, ciudades antiguas como Soria, Toledo o Sevilla, y son castillos o catedrales tenebrosas, largas, enormes, ventanas enormes. Son arquitecturas góticas. Viejos castillos también, templos y monasterios, ruinas abandonadas. Hay predilección por ubicar a sus personajes en ruinas, donde ya no hay la gente, solo por ahí una ave solitaria, por ahí el rumor, el viento, la soledad y las piedras caídas. Todo eso pues aparece en sus relatos. El tiempo, en casi todas las leyendas, los hechos ocurren de noche, la mayoría ocurren de noche, está la luna, el viento. La época es siempre el pasado medieval. Entonces hay una tendencia de presentar los sucesos en la época medieval. Época medieval. Por eso que y en la época medieval predomina lo religioso. En la época medieval estaban los castillos, las catedrales enormes. Bien, entonces ya hemos mencionado ahora, aquí que dice los personajes son casi siempre jóvenes. Los personajes son jóvenes enamorados, muchas veces imprudentes, y las damas son hermosas. Las damas son hermosas. Estilo, prosa poética. Su estilo, su lenguaje es un lenguaje muy, muy bello. Usa figuras literarias, es musical, es sonoro, es cromático, alude mucho a los colores. Y esas son características. Los temas, uno de los temas es la profanación o el sacrilegio. ¿Ya? La profanación, el sacrilegio, consiste en quebrantar, no respetar lo sagrado, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la Jorja de Oro. La Jorja de Oro la Jorja de Oro es un relato donde un hombre enamoradizo, un hombre apasionado pero supersticioso, se atreve a entrar a la catedral para robar la joya, una joya de oro que estaba en la mano de la Virgen María, de la santa patrona de la iglesia de Toledo. Y la roba, pero al abrir sus ojos se da cuenta que está siendo rodeado por monstruos y se vuelve loco. Se vuelve loco porque verdaderamente se levantan los cadáveres, los huesos, las reliquias de santos se levantan, se mueven y intentan atraparlo a este ladrón sacrílego. La Jorja de Oro, hay elementos sobrenaturales, el capricho femenino, el monte de las ánimas,
que ahorita vamos a ver. El capricho femenino es otro de los temas. Las mujeres son mujeres caprichosas, hermosas, pero caprichosas. Eh, Se les ocurre ciertos antojos que oscilan con la muerte, y eso lo vamos a ver en el Monte de las Ánimas. La mujer demoníaca también, los ojos verdes. Ahí se está eso se desarrolla en el relato Los ojos verdes. La mujer demoníaca. Sucede que hay casos donde las mujeres son diablos, las mujeres o son diablos que toman la figura de una hermosa mujer, o también pueden ser mujeres de carne y hueso, pero que tienen maldad, tienen malicia destructiva, destruyen al hombre. La búsqueda de la mujer ideal también, esto es en el relato Rayo de Luna. La búsqueda de la mujer ideal es un muchacho introvertido, sensible y solitario, que ve a una mujer que se desplaza cerca de su jardín. Es una mujer vestida de blanco que flota en el aire y él va detrás de ella desesperadamente porque cree que es la mujer de su sueño, que la mujer se ha hecho. Es una mujer hermosísima. Y así día tras día va buscando a esa mujer queriendo hacer la suya, es decir, casarse con ella, pero la mujer mm, se aleja. Él, y al final, al parecer, era una burla, o al final sucede que esa mujer nunca existió, sino fue la imaginación del personaje. En realidad era solamente un rayo de luna. En fin, es una mujer idealizada, la búsqueda de la mujer ideal. Siguiente, la búsqueda del canto religioso también en Miserere. Ahí en el Miserere también es otro relato donde un músico, para expiar sus delitos y pecados, quiere dedicar a Dios una canción, componer una canción, pero que sea la canción más triste de toda la historia de la humanidad. Que sea una, una canción que implore, una canción, un himno que suplique a Dios misericordia, que conmueva a Dios, que conmueva a Dios. Y, y buscaba ese canto suplicante, y buscaba andando hasta que finalmente le dicen: si tú quieres escuchar una canción triste, triste, así lastimera, que quebrante, que te ponga así, te haga ver tu condición de pecador, entonces tienes que ir a tal lugar. ¿Y qué cosa había en ese tal lugar? Que allí hace muchísimo tiempo era una catedral en ruinas, semiderruida. Hace muchísimo tiempo en esa catedral hubo una masacre. Muchos monjes fueron asesinados y sus cuerpos quedaron ahí enterrados hace mucho tiempo. Y cada 1 de noviembre allí se va a ocurrirse, las almas penan. La tierra parece que se abre y salen a vagar esas almas y empiezan a celebrar su culto, su misa. Y cuando tú escuchas esa música, vas a escuchar una música triste, y la gente los campesinos de ese lugar no salen de su casa. Y entonces este hombre pecador que escuchó esta leyenda, él va a ir a ese lugar, va a esperar la fecha, la hora indicada, que va a ser de noche, y efectivamente entra, jóvenes, al lugar, a la catedral en ruinas. Es de noche, el viento, las hojas, el frío, por ahí unos cuervos que croan, perdón, que garajean, unos cuervos que garajean. Entonces, efectivamente, en el momento indicado se abre la tierra y salen unas almas, unos esqueletos. Empieza a haber una luz extraña y empiezan a cantar una imagen tenebrosa, esqueletos, cadáveres que se levantan. Entonces, y empiezan a entonar ese cántico de piedad: ten misericordia. Miserere significa ten misericordia de mí.
y el compositor le escribe esa música, escribe sucesos sobrenaturales. Lo sobrenatural y maravilloso, Maese Pérez, el organista. Aquí vemos que un fantasma toca un teclado, joven. ¿Alguna vez has oído de muchos fantasmas? Este es un fantasma músico. El teclado toca solito. Ese músico se llama el señor, ese es el fantasma de Maese Pérez. Maese Pérez. Bien, estos son los temas. Si te das cuenta, tiene que ver mucho con la mayoría son sobrenaturales, espectros, fantasmas, apariciones, locuras, muertes también. Y acá hay un mensaje, acá hay un fragmento de la Jorca de Oro. Ya te he dicho que este es un muchacho, Pedro se enamora de la chica María, la cual llora porque no tiene en mano la pulsera de la Virgen María. Y Pedro va a ir a la catedral de noche, mira, ahí está la catedral, con el fin de arrebatar ese sacrilegio. Vamos a leer, ¿ya? Él la amaba con ese amor que no conoce freno ni límites. La amaba con ese amor en que se busca un gozo y solo se encuentra martirios. Amor que se asemeja a la felicidad y que no obstante parece infundir el cielo para la expiación de nuestra culpa. La tradición que refiere esta maravillosa historia, acaecida hace muchos años, no dice nada más acerca de los personajes que fueron sus héroes. Yo, en mi calidad de cronista verídico, no añadiré ni una sola palabra de mi cosecha para caracterizarlos mejor. Bien, aquí está. Este es un sentimiento contradictorio, ¿no? Está expresando de este joven, se hace referencia a lo grotesco, la hermosura mezclada con lo demoníaco, es decir, esta chica la amaba, dice, que era goce y a la vez era martirio. Es una mujer que significa que esta chica, el amor de su vida, lo martirizaba, lo hacía sufrir. Él era feliz, pero a la vez sufría porque era como la expiación. Entonces, este es otro ejemplo de la mujer demoníaca. La hermosura, mujer bella, linda, preciosa, preciosa físicamente, pero caprichosa, ¿no? Y que tiene rasgos de malicia. Se aprecia el elemento legendario y popular cuando dice la tradición, se refiere a que este relato es de una tradición, son creencias de un pueblo. La Jorja de Oro. Y el muchacho va, pues joven, ya hemos dicho que va de todas maneras, y le roba a la Virgen María, a la estatua, y luego se vuelve loco, tarado, tema de la locura. Los ojos verdes, ahí están los ojos verdes. Le hemos dicho que los ojos verdes se trata de un joven que decide, un joven montado en su caballo que hiere a un venado y el venado se esconde en una laguna encantada. El joven va tras su presa, pero se da con la sorpresa que había una mujer extraña. Era un lugar encantado y esa mujer vivía en el agua. Y se enamora de esa joven. Día tras día va a querer sacarla de ahí para llevarla a su palacio y casarse. Pero esa mujer estaba allí, era su hábitat ese lugar. No quería salir. Mucha gente, criados, ancianos, le decía, por favor, ya no te fijes, esa mujer, advertían que esa mujer en realidad es el demonio, es el diablo, pero él estaba seguro que era una mujer de carne y hueso. Miren ustedes lo que dice y ahora leamos. Cuando el joven acabó de hablarle, sus labios se removieron como para pronunciar algunas palabras, pero solo exhalaron un suspiro débil, doliente, como el de la ligera onda que empuja una brisa al morir entre los juncos. ¿No me respondes?, exclamó Fernando, al ver burlada su esperanza. ¿Querrás que dé crédito a lo que de ti me han dicho? Oh, no, háblame. Yo quiero saber si me amas.
Yo quiero saber si puedo amarte, si eres una mujer o un demonio, y si lo fuese. El joven vaciló un instante, un sudor frío corrió por sus miembros, sus pupilas se dilataron al fijarse con más intensidad en las de aquella mujer, y fascinado por su brillo fosfórico, demente casi exclamó en un arrebato de amor: si lo fueses, te amaría como te amo ahora, como es mi destino, amarte hasta más allá de esta vida, si hay algo más allá de la vida. Terrible, esta mujer, este hombre es apasionado, está al frente de la chica hermosa que vive en la Laguna Encantada, tiene los ojos poderosos, ojos verdes, y él está hablando, le está diciendo: por favor, háblame, yo me voy a casar, quiero llevarte a mi palacio, por favor, responde, si quiero saber si eres una mujer de verdad. Y la mujer le responde: ¿y si soy un demonio? Y si lo fuese un demonio, y el hombre más adelante va a decir: aunque seas un demonio, igual yo te amo. Terrible, ¿sí? Entonces la mujer le dice: muy bien, acércate para besarte, quiero abrazarte. Y el hombre se acerca, y la mujer también, y era una hermosa mujer, sus pechos, su piel suave, todo de ella única, y ya los tiene ya muy cerca, ya están, sus labios estaban a punto de frizarse, cuando de repente la mujer le coge de la garganta y lo aprieta, y sus ojos verdes se transforman en cóncavas, en concavidades, en huecos, se vuelve calavera, lo arrastra, lo hunde y lo mata al joven. Así, señores, así como puede ser. Los ojos verdes, su elemento sobrenatural. Mujer encantada, la mujer demonio. Ahí está clarito, ¿sí? La mujer demonio. ¿Quién es el personaje? Fernando. El joven Fernando se había enamorado de esta mujer que vivía en la laguna. El joven Fernando. Acuérdate de ese nombre. Maese Pérez, el organista. Ya hemos dicho que él es un músico que va a morir, pero luego en la misa de gallo, en Navidad, su espíritu, el fantasma, aparece y toca el piano. Mira, comenzó la misa y prosiguió sin que ocurriese nada de notable hasta que llegó la consagración. En aquel momento sonó el órgano, y al mismo tiempo que el órgano, un grito de la hija de Maese Pérez. La superiora, las monjas y algunos de los fieles corrieron a la tribuna. Miradle, miradle, decía la joven fijando sus desencajados ojos en el banquillo, de donde se había levantado asombrada para agarrarse con sus manos convulsas al barandal de la tribuna. Todo el mundo fijó sus miradas en aquel punto. El órgano estaba solo y, no obstante, el órgano seguía sonando, sonando como solo los arcángeles podían imitarlo, en su rapto de místico alborozo. Un fantasma, joven. Lo sobrenatural y maravilloso. Ahí está, Maese Pérez, el organista. Él es el músico, es anciano que muere, pero su alma sigue tocando en los días de Navidad. La misa de gallo lo llama. ¿Sí? ¿Qué tal? Ya estás viendo cuáles son los relatos que más te llaman la atención. Pero hay otro más, pero vamos a concentrarnos ahora en la poesía, rimas, ¿no? Rimas. Es un libro que contiene varios poemas breves, especie rimas. La rima es una poesía breve, especie poesía breve. Estructura 76 poemas aproximadamente. El título original de este libro era El libro de los gorriones. El libro de los gorriones. Dicen los críticos estudiosos de este autor que Becker, eh, Becker se propuso imprimir, ¿no? Su conjunto de poemas breves con el título del libro de los gorriones, pero este manuscrito se pierde, ¿ya? Y luego él se va a recordar eh, y los va a volver a escribir, y este último libro se va a llamar Rimas.
Sus poemas son breves, por eso se llama rimas. Rimas son, poemas breves. Expresas intimidad, mucha intimidad, deseos, obsesiones, frustraciones también, mucho sentimentalismo, el lenguaje sencillo, hay musicalidad permanente, son poemas muy musicales, hay figuras literarias como metáfora, hiperbatón, referencias a la naturaleza. ¿Ya? Acá están los temas, miren. La creación poética, habla de la creación poética, ahí está, la creación poética, habla también del amor idealizado, del desengaño amoroso, de la soledad, el poeta ama, la chica en un momento también le corresponde, pero luego ese amor idealizado va a sufrir cambios, se va a transformar en dolor, desengaño y soledad, incluso la sensación de muerte también. Entonces parece como si fuese, perdón, parece como si fuera la historia de un enamorado. Al inicio es feliz, luego vienen los problemas, los conflictos, el desgaste, la soledad y luego la sensación de muerte. Acá hay unas figuras literarias que podemos recordar. Tenemos, por ejemplo, vamos a leer el poema número 4. Dice, no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Acá el tema no es el amor, el tema no es del amor amada, de la mujer amada. Acá habla de la poesía, de la trascendencia de la poesía. En el lado derecho dice, mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va a sembrando el mal para que yo lo recoja. Esta es una rima, poesía breve, pero a mí me llama la atención, mi vida es un erial, esta es una figura literaria que se llama metáfora. Mi vida es un desierto, esa es metáfora. Y esto es una anáfora, mientras, repetición de una palabra o dos al inicio del verso. En este puede ser también intercalado. Y esta figura de la séptima dice, del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Ese es el desorden. ¿Mm? El sujeto es el arpa. Ese sujeto debe aparecer al inicio, pero no es así. El arpa, luego el verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es veíase. Así es. El arpa veíase o se veía, ¿ya? Silenciosa y cubierta de polvo, tal vez olvidada de su dueño, en el ángulo oscuro del salón, así. Está desordenado, ese es hipérbata. Y ahora vamos a ver algunos temas. Hemos visto rasgos formales, algunos temas. Se centra en la esencia de la poesía. Uno de los temas es la esencia, la inspiración, la creación poética. ¿Qué tal si leemos el número 4? Dice, no digáis que agotado su tesoro de asuntos falto, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz a beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes del fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, ¿habrá qué cosa? Poesía, ¿sí o no? El tema dice ahí, habrá poesía. No habrá poesía. Pero siempre habrá pues la trascendencia de la poesía. En la pregunta, en el poema de la derecha, allí también habla de la creación poética. Vamos a leer. Del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo,
veías el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé, cuántas veces el genio, así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda. Mira la musicalidad. El tema aquí es sobre la creación, habla sobre la inspiración, habla del genio, de la inspiración, el poeta, el músico vendría a ser como el poeta que se inspira. Otro de los temas que también hay que mencionar es la decepción y el desengaño amoroso. La decepción y el desengaño amoroso, ¿no? Porque el tema es el amor, pero es un amor que con el paso del tiempo va a tener ciertos conflictos. Mira lo que dice el poema 30. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Ellos se amaban, pero se rompió la relación, se quebró la relación. Están separados y duele. En el poema de la derecha, ¿no? Poema 41 dice, tú eras el huracán y yo la alta torre que desafía su poder. Tenías que estrellarte o que abatirme. No pudo ser. Tú eras el océano y yo la ingesta, roca que firme aguardas su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme. No pudo ser. Hermosa tú, yo altivo, acostumbrados uno a arrollar, el otro a no ceder, la senda estrecha, inevitable el choque, no pudo ser. Si te das cuenta, el poema en síntesis está expresando el conflicto, el desengaño, esto ya se quebró, no pudo ser, no pudo ser, se quebró. La mujer es hermosa, pero no continuamos. Acá hay otro, el poema clásico, poema 53. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaba, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Triste, ¿no? Tremendo es Becker. Ese es el tema ya del recuerdo, de la nostalgia, del bien perdido. Él tiene como núcleo fundamental la desesperación. Está solo, solo. Él reflexiona sobre la soledad, también la muerte, el destino, aciago de los hombres. Y el último poema dice, podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Tremendo, ¿sí o no, Becker? Máximo, Becker. Máximo, lo máximo, Gustavo Adolfo Becker. Bien, jóvenes, y ahí está la bibliografía. Muchas gracias a todos ustedes por haber prestado atención. Hemos hablado de dos
obras, de rimas, como acabamos de ver, y también de leyendas. Ahora nos alistamos para la segunda parte, estamos hablando de la práctica dirigida.